Buenos días. Ante todo, darle las gracias por participar en este webinar que organiza la Cámara de Comercio de Sevilla en colaboración con la Cámara Franco-Española de Comercio e Industria, enmarcado en el Plan Internacional de Promoción y con la financiación de los fondos FEDER. Les ruego, por favor, que mantengan los micrófonos apagados y que las preguntas y dudas que tengan lo hagan a través del chat. Se les solucionarán todas y se les resolverán al final de la presentación. Y bueno, sin más, le voy a pasar la palabra al cónsul de Francia en Sevilla y delegado de la Cámara Franco-Española aquí. Un saludo, Christophe. Tiene la palabra. No, ya está. Buenos días a todos. ¿Se oye bien? ¿Se escucha? Perfectamente. Me alegro mucho. Muchísimas gracias a la Cámara de Sevilla por su invitación como cónsul de Francia para la zona de Andalucía Occidental y delegado de la Cámara para la misma zona, pues estamos muy honrados de estar con todos ustedes. Yo quería en esta introducción simplemente decir dos cosas. La primera es la importancia de Andalucía y de la provincia de Sevilla para Francia, donde la cantidad y la calidad de los intercambios son extremadamente importantes a nivel empresarial, a nivel de turismo, a nivel de estudiantes, a nivel cultural, a nivel militar, ya que se desarrolla toda la colaboración internacional con España desde aquí, desde Sevilla, desde Capitanía, a nivel de policía también. Y los lazos son extremadamente unidos. Prueba de ello y como beneficio directo que esto puede conllevar a cualquier persona que quiera estrechar sus lazos con Francia es que estamos aquí presentes, un equipo importante de personas, que es decir, los que podemos estar y estamos a vuestra disposición para ayudar en lo que podamos. No estamos solamente en Madrid o en París, sino que además estamos aquí en Sevilla. Esto es importante, siendo nuestro principal reto el de estar a vuestra disposición y de ayudar. La segunda cosa que quería comentar son los resultados de una encuesta de notoriedad que se ha hecho, la última que tenemos, que se ha hecho entre la Asociación Diálogo, la Amistad Franco-Española, que está copresidida por el rey de España y el presidente de la República Francesa, y eso fue también realizado con la colaboración del Real Instituto Elcano, instituto muy prestigioso a nivel internacional por la calidad de sus análisis y de su trabajo, y se preguntó a los franceses que qué opinaban de España y de los españoles. Bueno, pues la reacción es una reacción de un 92% de imagen, de reputación y de afinidad por parte de los franceses cuando se les nombra España como país de procedencia. Quiere decir, más de 9 de cada 10 franceses entrevistados, que han sido varios miles de ellos, tienen una opinión buena o muy buena de España. Y cuando se les pregunta a los franceses qué opinan de los españoles, las principales características, las virtudes que se asocian con los españoles son de tolerancia, personas trabajadoras, personas pacíficas, personas religiosas en el sentido ético de la palabra, personas solidarias, personas que tienen fuerza, personas que son democráticas. Quiere decir que cuando una empresa se dirige a una empresa española, una empresa sevillana, se dirige a una empresa francesa para comprar, para vender, para buscar una alianza, para compartir tecnología, para recorrer un camino juntos, para buscar un agente o un distribuidor local, la primera sensación que va a tener ese francés es una sensación muy positiva y de confianza. Y eso es un terreno muy fértil y muy importante a la hora, lógicamente, de iniciar luego un camino a nivel empresarial. Si bien los franceses tienen mucha simpatía con España y con los españoles, no siempre son simpáticos, o por lo menos no tanto como los sevillanos, con lo cual el acercamiento hacia una empresa, un empresario, una compañía francesa, pues tiene sus diferencias, sus peculiaridades, y justamente es el objeto de lo que nos va a explicar ahora Sebastián Álvarez, responsable de los servicios a las empresas de la Cámara de Comercio Franco-Española,
Es al fin y al cabo partiendo de este terreno fértil donde se pueden hacer cosas más fácilmente juntos en un país que está al lado, donde el entorno regulatorio es el mismo, casi el mismo, es ahora cómo hacerlo. Y le cedo la palabra a Sebastián, no sin antes nuevamente ponernos a disposición de todos y de cada uno para lo que podamos ayudar en colaboración con la Cámara de Sevilla. Muchas gracias, Christophe. Encantado de estar con vosotros. Voy a lanzar la pequeña presentación que os he preparado. Cuando planteamos esta jornada, ¿veis bien la pantalla? Sí, se ve bien. Sonia, ¿se ve bien? Vale. Se ve perfecta. Cuando planteamos la jornada con la Cámara de Sevilla, llevamos mucho tiempo ya pensando. De hecho, hacemos seminarios y hablamos de Francia muy a menudo en conjunto con la Cámara de Sevilla, pero es cierto que esta situación pues, nos ha motivado para ir un poco más allá, porque yo creo que para todos ahora queremos dejar detrás un poco el tema sanitario, obviamente que lo tenemos muy bajo la lupa y bajo control, pero no tiene que ser el motor ya de nuestra vida, de nuestra actitud, y sino mejor ahora pensar cómo vamos a poder volver a nuestra actividad teniendo en cuenta pues, esta situación que está aquí, que existe, que todavía es muy presente. También nos vino esta idea, me imagino que muchos otros países habrán hecho webinarios y habrán hablado de la situación, pero España tiene una relación muy especial con Francia. Somos socios comerciales muy fuertes uno al otro y yo creo que es un poco el mensaje que voy a intentar pasar aquí, que esta situación ha reforzado los lazos entre los dos países. Es mi creencia, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos vivido una situación bastante similar al nivel de la crisis, al nivel sanitario, y la gestión también ha sido muy similar, los problemas que nos hemos enfrentado han sido bastante similares y esto ha generado pues reforzar aún más, si cabe, pues estos lazos entre los dos países, sobre todo que hemos tenido pues una lucha en común frente a Europa, lo hablaré también un poco en la presentación, para encontrar soluciones con una visión muy similar entre los dos países. Todo esto ayuda y yo creo que en el futuro, si Francia era un destino importante para España, que de hecho era el número 1, ahora va a ser incluso más fuerte esta relación, no solo con Francia, en Europa en general, porque el exportar fuera de Europa de momento pues está un poco más complicado y no sabemos cuánto tiempo va a durar. Quería empezar esta pequeña ponencia con daros unas pinceladas de lo que es la economía francesa, la conocéis muy bien, pero simplemente para poner en contexto un poco nuestra relación. Primero, deciros que España pues, es el segundo país más poblado de la Unión Europea, con 67 millones de habitantes, y eso no lo digo como un dato así anecdótico, sino que es un dato que para nosotros es importante en términos de consumo, obviamente. El mercado francés es un mercado muy importante y un dato que es realmente relevante de nuestro punto de vista es también la perspectiva de Francia. Vemos en esta pequeña transparencia que el crecimiento demográfico europeo va a ser realmente basado en lo que está haciendo Francia, porque es el país que más crece al nivel de población. Hay una política al nivel de apoyo a tener hijos, simplemente, que es muy fuerte y los franceses, pues, tienen bastantes bebés, lo cual hace que van a tener un crecimiento de la población fuerte comparando con el resto de Europa en los próximos años. Y eso, pues, para empresas que están instaladas en este mercado es un dato muy relevante, ¿no? No solo es un mercado en términos de volumen de consumidores importante, sino también en términos de poder adquisitivo. El PIB, la riqueza de Francia, pues es bastante fuerte en Europa, es la segunda economía de la Unión. Y también yo diría también que lo que es interesante saber es la estabilidad de esta economía. Antes de la crisis, pues Francia ya mostraba esta señal de estabilidad, lo cual hace que cuando hay crecimiento fuerte, pues quizás no crece tanto como los demás, pero cuando hay crisis tampoco sufre tanto. Hay realmente muchas herramientas en la economía francesa que permite esta estabilidad, lo cual para vosotros es una buena noticia si mañana es un mercado importante para vosotros, ¿no? No va a haber altibajos, saltos importantes en caso de que haya una crisis, como la que está posiblemente
llegando a nuestras economías por culpa del COVID. La relación franco-española es un poco lo que os comentaba antes, es el principal cliente de España, bastante por delante de los demás. Y ya sé que la relación con este país es espectacular, fenomenal. Y lo que decía Christophe, la visión también, la imagen que tienen los franceses de los españoles es buenísima. También uno de los principales proveedores, el segundo detrás de Alemania, lo cual demuestra que realmente es un mercado que no puede ser dejado de lado para cualquier empresa española. Algunos sectores que hemos querido destacar y que muchas de vuestras empresas estarán incluidas dentro, por ejemplo, el sector agroalimentario, muy, muy importante en Francia. Francia y España, para mí, son dos potencias, no solo europeas, sino también mundiales de este sector, y aquí se van a generar muchísimas oportunidades, sobre todo en el sector bio, que realmente está en auge en Francia y que abre muchas oportunidades para las empresas españolas. El sector de la química, muy importante en Francia, también el sector de la química. También es interesante porque ya veráis que vamos a hablar de otros sectores como el turismo y el aeronáutico, que van a ser muy impactados por la crisis actual, pero, por ejemplo, el sector de la alimentación y de la química sí que van a poder tener un mejor comportamiento en los próximos meses. Tema de la aeronáutica, aeroespacial, realmente la gran fuerza de la economía francesa, con Airbus, sobre todo, que está muy presente allá. Francia es un gran país de este sector. Ahora, es cierto que estamos en un momento un poco de dudas y de preocupación, porque el sector de la aviación pues, está muy tocado por la crisis. Entonces, esperemos que se reactive bastante rápidamente, porque antes de la crisis realmente las cifras que estaban teniendo Francia eran cifras de récord. Entonces, vamos a ser optimistas, pero es cierto que es uno de los sectores que está tocado. El sector no es un sector, sino una línea de las empresas, que las startups, realmente Francia es un país potente en términos de startups, lo podéis ver aquí, es el tercero a nivel europeo, sabiendo que Inglaterra realmente es muy fuerte en temas de financiación de startups, pero Francia genera muchísima innovación, muchas startups que están llegando a España, y sobre todo temas de insurtech, fintech, por ejemplo, son muy fuertes. Y aquí sí que hay también mucho potencial con las empresas españolas y nosotros vemos muchas conexiones posibles. El sector de la automoción, pues uno de los sectores también tocados. Es cierto que ahora pues hay preocupación. Todos hemos escuchado lo que pasó con Renault esta semana, que va a despedir una parte importante de su plantilla en Francia. Pero también, otra vez, intento yo ser siempre optimista y ver el lado positivo. En China hemos visto que una de las reacciones del COVID ha sido pues, el aumento de la compra de vehículos particulares. Bueno, pues no sé, quizás también aquí puede haber un impacto. También otra idea que estamos viendo, la de reincorporar muchas herramientas de producción en Europa, ¿no? De la famosa relocalización, ¿no? Pues si efectivamente ese fenómeno puede pasar, pues la automoción quizás también puede abrir nuevas oportunidades. Si bien es cierto que es difícil construir un coche, por ejemplo, los pequeños coches con los costes que tenemos en Europa, pero bueno, eso es uno de los retos que tienen no solo los constructores franceses, sino los constructores en general, esta famosa relocalización. En Francia están hablando mucho, por ejemplo, de construir el vehículo eléctrico en Francia en principio, pero Europa se beneficiaría de este movimiento, creo, porque luego pues hace falta pues su contratación, hace falta muchos elementos y quizás puede ser uno de los retos que tenemos delante más importantes, ¿no? Otro sector muy impactado y muy importante para Francia, pues el turismo. Francia es el primer destino mundial de turismo, sobre todo por París, ¿no? Y un turismo internacional, no solo europeo, lo cual realmente afecta mucho a los franceses, porque ahora pues está completamente apagado, ¿no? La primavera ha sido una primavera negra y la pregunta es si vamos a tener un verano difícil o no. De momento, la apertura, y lo iremos comentando, de las fronteras se va a hacer a nivel europeo. Francia es uno de los países que está empujando para que se abra también rápidamente las fronteras a nivel internacional. Entendemos muy bien por qué, porque
París necesita este turismo asiático y ese turismo americano y también de los países árabes, que son turismos de lujo y que París no puede vivir sin ello, ¿no? Para haceros un pequeño panorama, digamos, de la crisis, para que entendáis un poco qué ha pasado, yo os diría que realmente ha sido muy, muy similar a lo que ha pasado en España. Quizás, y siempre lo comentábamos, nosotros con una semana de retraso casi con España, pero realmente un destino muy, muy vinculado a lo que puede haber pasado en Italia, España y en Inglaterra, ¿no? Los primeros casos en enero, como aquí, los primeros muertos en febrero, y a partir del inicio de marzo ya esta sensación de que vamos a tener que hacer algo más, ¿no? Empezaron por cerrar los centros educativos que a este momento todo el mundo decía que era un foco de infección. El 15 de marzo, el mismo día que en España hizo el cierre, un día antes, se cerraron los bares y los restaurantes que también estaban bastante enmarcados como puntos de contaminación posibles, y el confinamiento se decretó el lunes 17 de marzo, porque el 16, el domingo, hubo la primera vuelta de las elecciones municipales. Entonces se cerró justo después. Se prolongó varias veces este estado de alarma y a partir del 11 de mayo se empezó la primera fase de desconfinamiento con dos zonas distintas, una verde, una roja, naranja, con restricciones. La naranja con más restricciones que la verde. ¿Y qué ha hecho también cómo se ha gestionado esta crisis también? Muy similar a España, pues una gestión central de la crisis sanitaria. No ha sido tan complicado en Francia porque ya de por sí el país es más centralizado. Y pues medidas económicas que sobre todo para el tema de los ERTEs, por ejemplo, que vamos a describir más adelante. Un tema importante es que la semana pasada se decretó la segunda fase del desconfinamiento a partir del 2 de junio, que fue el lunes, que en Francia entró en este momento. Ya os daré los detalles de lo que pueden hacer los franceses a partir de ahora. Unos datos también, lo que podéis ver vosotros, en términos de contagión y de fallecimientos, tenemos cifras muy similares a la francesa, con una curva pues similar. Un pico de muertos el 1 de abril, 700 muertos, 771, y desde entonces pues parece que el confinamiento ha tenido buenos resultados y hubo una bajada progresiva hasta llegar a niveles muy, muy bajos ahora, y sobre todo en términos de camas de UCI ocupadas. En Francia el número ya es muy bajo, ¿no? Lo cual es una cifra muy positiva. El famosa mapa que os comentaba antes, dos colores, verde con todo las posibilidades que podéis ver a la izquierda. Faltan los cines, que están arreglando un poco los últimos detalles y abrirán el 22 de junio en Francia, pero el resto realmente está funcionando. Y la zona de París, que realmente l'Île-de-France, la región parisina, que es complicada por la densidad, simplemente, y lo que os comentaba antes, París recibe tanto turismo de negocio o turismo de ocio internacional y tiene una densidad de población tan importante que todavía pues, está bajo vigilancia particular, ¿no? Y entonces, aquí qué pasa? Que algunas cosas sí que siguen cerradas, como los bares y los restaurantes. Abrieron, como en España, las terrazas a partir de esta semana, a partir del 2 de junio, de hecho. El tema de los colegios es un tema muy polémica en Francia. Les cuesta conseguir abrirlo de nuevo, como aquí nos costará, me imagino, porque no está solo la posibilidad de abrir, sino también de cómo se abre y cuál es el impacto que va a tener. Entonces, todavía esto es un tema que está un poco en discusión, ¿no? Cruce de fronteras. Entonces, se cerraron las fronteras, lo mismo que en España, y y de hecho, la frontera se mantiene cerrada, está cerrada hasta oficialmente el 15 de junio, y entonces, para poder penetrar en Francia, pues, hay una lista de razones para la cual se puede entrar, que creo que la tengo aquí. Básicamente, pues, tener residencia en Francia, tener un desplazamiento que es urgente por razones sanitarias o por una misión urgente que tenemos que cumplir. Obviamente, la misión urgente la tiene que validar la prefectura, porque para poder cruzar vais a necesitar una atestación
que remitida por la prefectura que explica el motivo por lo cual tenéis que pasar. Los trabajadores fronterizos, ellos pueden pasar de forma más flexible. Y pues el transporte sí que no se ha parado en ningún momento, el transporte de mercancías, y sigue sin tener ningún problema, la gente puede pasar en ese sentido, ¿no? Entonces, esto hasta el 15 de junio. Al principio, Francia siempre ha sido contraria al tema de la cuarentena. En principio, de hecho, no lo aplicó a España y en reciprocidad, como medida de reciprocidad con el gobierno español, decidió aplicar cuarentena. Francia la puso también, pero ahora ya la han un poco flexibilizada y se trata de una cuarentena voluntaria, ¿ok? Pero que sepáis que, de momento, cuando vais a volver a España, si tenéis que viajar a Francia, en España sí que de momento la cuarentena es vigente. Entonces, igual al volver aquí vais a tener un problema de tener que estar en casa 14 días. Es cuarentena que es de 14 días. Ahora se aplican, pues, como en España y como en muchos países, pues una serie de condiciones, de reglas generales. Pues la distancia, ahora ya no se dice distancia social, porque no es así, es distanciamiento físico, que se recomienda de 2 metros, y cuando se hace deporte, pues de un poco más. Las mascarillas son obligatorias en el transporte público. Y en el AVE, espacio se va a dejar para poder que la gente viaje con un poco más de espacio y que no estén pegados, ¿no? En los aviones, de momento, no hay ninguna regla que imponga esto. Se recomienda a las empresas que sigan en teletrabajo, básicamente como lo que está pasando en España. El problema, otra vez, está en las grandes ciudades de Francia, sobre todo París, para el tema del transporte público, que realmente es muy denso. Varias líneas de transporte público de París son las más grandes de Europa en términos de pasajeros, ¿no? Entonces, os imagináis bien que esto es un problema. Están intentando cambiar la cultura de empresa también, porque no es solo el teletrabajo, es también decir, vale, vamos a intentar tener una flexibilidad a la hora de entrar y de salir, cambiar los horarios, tener una amplitud más grande para que no todo el mundo se aglomere al mismo momento en los transportes públicos, que hemos visto que es uno de los problemas de foco de contaminación. Las consecuencias económicas, pues muy fuertes, ¿eh? Pero otra vez, como os comentaba antes, tenemos realmente un destino muy vinculado al de España, porque en términos, bueno, estas son cifras que son lo que son las cifras actuales, las previsiones actuales, ya veremos qué va a pasar, pero en variación del PIB estamos viendo que es muy similar a lo que se prevé para España. Lo mismo para el tema del déficit público y el desempleo, pues el desempleo no, porque el desempleo en Francia era menor, obviamente. Pero lo que sí ha pasado es que hemos visto un récord en abril de desempleo en Francia, una cifra que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, realmente también un impacto muy, muy importante. No lo que digo yo siempre, no del COVID, sino del confinamiento que ha generado una parada de la actividad económica, ¿no? Algunas medidas que ha hecho el gobierno francés, postergar los plazos de pago de cotización de impuestos, por ejemplo, alguna reducción de impuestos, facilidades también a la hora de pagar, el tema del pago de los alquileres y facturas, facilidades también. Los ERTES, pues también una gran aportación del gobierno, un gran plan para apoyar a las empresas, plan que está ya terminándose, porque la actividad en Francia se ha recuperado, se está desconfinado, y entonces están negociando ahora los sindicatos, la patronal y el gobierno para ver si hay prolongación de los ERTES, lo cual, eso es un poco la diferencia con España, no está del todo seguro, ¿no? El gobierno, pues, también le está costando bastante caro este sistema y está pensando en terminarlo, pero bueno, lo quiere hacer de forma un poco estructurada y sobre todo viendo un poco los sectores, porque algunos sectores, como el sector de la hostelería o el sector del turismo, sigue estando bastante afectado, ¿no? Algunas ayudas también directas a autónomos, por ejemplo, y sobre todo, pues, un apoyo en términos de avales a las empresas y con la ayuda del banco, ¿no? Bueno,
bastante similar a lo que se puede hacer en Francia. El sector del turismo, como os comentaba, el más golpeado realmente de la economía francesa, seguramente de momento y seguramente en los próximos meses, pues están trabajando para también volver a reactivarlo en verano, o como os comentaba, Francia está muy a la punta en Europa de realmente de querer volver a abrir. También promociona bastante, lo cual es normal, un turismo nacional y europeo, porque va a ser la realidad de los próximos meses, ¿no? El sector automovilístico, como comentaba también, bastante tocado. Las previsiones son bastante pesimistas, con una bajada de las ventas al nivel francés bastante fuerte, por debajo del nivel europeo, pero aún así. Y entonces un plan de recuperación que está en la mesa también. Vamos a apoyar a las empresas, ya en el caso de Renault y Peugeot, estamos hablando de varios miles de millones de euros de ayudas, lo cual genera una polémica también, porque Renault ha anunciado a la vez un plan de despidos, y lo cual pues se tiene que un poco organizar con el gobierno a ver cómo va a terminar todo este plan, porque ha generado bastante polémica en Francia, ¿no? Lo que os comentaba del tema de la relocalización, eso es un debate que está realmente en la mesa en Francia, yo creo que está en todos los países europeos, y de mi punto de vista tiene que ser un tema que está coordinado al nivel de la Unión Europea, pero es muy importante en un país como Francia, que no es tan industrializado como Alemania o Italia, por ejemplo. Eso es una realidad. Francia como España, bueno, es verdad que Francia quizá tiene más peso en la industria que España, pero aún así es un país de servicio, realmente un país que está basado en otro tipo de actividades, y bueno, pues se tiene que preguntar, se tienen que poner las buenas preguntas. ¿No conviene relocalizar algunas actividades industriales? Yo creo que todo el mundo vamos a coincidir en que la respuesta es sí. Que se haga al nivel de naciones, que se haga a nivel europeo, eso es una conversación y un debate que tendremos en los próximos meses. Las medidas europeas, con el gran apoyo del gobierno francés, realmente el presidente francés ha sido uno de los actores de este gran plan, y que pienso que va a ayudar bastante a las empresas francesas y las empresas españolas en su reactivación. Al menos es una señal positiva, veremos. Yo siempre soy bastante optimista en esos temas, pero bueno, ha sido realmente un aire fresco que ha pasado, porque si bien es cierto que al inicio de la crisis ha sido difícil un poco la actuación de la Unión Europea, hablamos aquí en esta transparencia de los países frugales, no me voy a extender mucho en ese tema porque me entenderéis todos, frente a la situación que vivían algunos países como España, Francia o Italia, la respuesta de la Unión Europea, o más bien de algunos países europeos, ha sido en un principio complicada. Pero hemos visto que la Unión Europea poco a poco ha retomado un poco ese papel importante y ha intentado ayudar con apoyo económico. Ya veremos si en los próximos meses otro tipo de ayudas y de apoyo pueden venir. Mi sentimiento y mi sensación es que de esta crisis salemos unidos la Unión Europea, o va a ser muy complicado, ¿no? Pero que haya relaciones reforzadas como la franco-española puede ayudar a que esta unión se concretice. Algunas ideas de estrategia comercial. Bueno, ahora lo que os voy a decir es que bastante similar a antes de la crisis, solo que vamos a realmente tener que prepararnos bien. ¿Qué cambia la crisis antes y después? Nada, solo cambia que antes había que prepararse, ahora hay que prepararse más. Hay que tener una estrategia realmente. Cuando quiero vender mi producto en Francia, tengo que pensar si este producto va a tener su mercado allá, y qué va a ser la estrategia que tengo que utilizar para venderlo. ¿Por qué os digo esto? Porque al inicio os explicaba que era un mercado grande, que había muchas posibilidades, pero tenemos que entender de que también es un país muy maduro, con muchas empresas, muchos productos ya disponibles. Entonces tenemos que ver realmente si la primera cosa que hay que hacer es hacer este análisis de saber si nuestro producto tiene potencial en este mercado. Luego, una vez que hemos hecho, hay que establecer una estrategia.
Y las estrategias, pues realmente hay dos grandes familias de posibilidades. Uno, la venta directa del producto, que significa que tengo un equipo interno capacitado a trabajar el mercado francés, que habla francés, que conoce el mercado, que conoce las técnicas comerciales, y entonces lo gestiono desde mi empresa a nivel interno. O mejor aún, he creado una filial en el país, he contratado franceses, tengo una representación en el país. Estaba en contacto hace poco con una empresa que tiene un equipo comercial en el sur y les ayuda a desarrollar el país. Ahora, entiendo que esto es difícil en un principio, cuando primero nos acercamos al mercado, que es el caso de muchas empresas aquí presentes hoy, creo. Es difícil imaginar ya hacer el desembolso, la inversión importante que representa crear un equipo comercial dedicado, ¿no? Eso lo entendemos. Por eso, quizás cuando arrancamos nuestro acercamiento al mercado francés, la estrategia de vender mediante intermediarios es una estrategia correcta, ¿no? Es una estrategia útil. Mediante intermediarios, pues hay varias figuras que vamos a declinar aquí. Entonces, la estrategia comercial, primero el tema de la venta directa, ¿no? Pues tener el equipo comercial en España representa un control de gastos porque lo tenéis aquí en plantilla y con salarios españoles que son un poco más bajos, pues bueno, puede facilitar un poco esta actividad. Los puntos negativos, pues la falta de control, obviamente. Y también tenéis que pensar que muy a menudo ayuda mucho de lo que suelo decir, disfrazarse o parecer un poco francés, ¿no? O sea, tener un número de CIF, tener un número de teléfono, tener una dirección física y tener gente en el país, obviamente ayuda. Hay gente que habla francés y un buen francés. El tema de tener el equipo en Francia, pues lo que os comentaba, la eficiencia comercial mucho más fuerte, obviamente, y da confianza a las empresas, a vuestros clientes, pero representa un coste bastante elevado. Entonces, aquí entendemos de que las empresas den este paso o cuando están obligadas. Es el caso, algunas empresas se sienten obligadas porque, por ejemplo, cuando hay licitaciones, estamos viendo que ayuda el hecho de estar basado en el país, en algunas actividades. No hace tanto tiempo, hace ya 2 o 3 años, se hablaba mucho del tema de los trabajadores desplazados. Fue uno de los argumentos que utilizó Macron para explicar que iba a luchar contra esto y demás. Entonces, una solución para muchas empresas de obras, de construcción, de rehabilitación, pues serán de crear una filial en Francia. Problema, pues efectivamente el coste más elevado que puede representar esto y una gestión pues más compleja, obviamente, que la simplemente de tener el equipo en España. Tiene que analizarse entre la ventaja y la desventaja y según el nivel de negocio que tenemos en el país. El tema del intermediario. Entonces, el intermediario es el que os ayuda, es lo que llamo yo siempre el brazo externo a la comercialización, ¿no? Cuando no tenemos la capacidad de tener este equipo comercial dedicado, especializado, pues hace falta encontrar a alguien que pueda ejercer esta labor de prospección comercial para nosotros. 2 figuras esenciales, hay más, pero las más importantes. El agente comercial, primero, que va a realizar este trabajo de prospección comercial. La ventaja del agente comercial realmente es poder realizar el trabajo de calle, de pie de calle, de estar ahí visitando a los clientes, hacer la negociación y ayudaros a entender mejor el mercado francés, porque el agente comercial se supone que es una persona con experiencia en el mercado, ¿no? Las desventajas, pues, no factura y no genera el tema logístico en general, ¿no? Por lo cual, a veces lo vemos como complementario a la otra figura que podría ser el distribuidor. El distribuidor es una empresa establecida en otro país que os compra el producto y luego lo vuelve a vender a sus clientes. Desventaja de esto, pues no lo controláis. Un distribuidor, una vez que os ha comprado, no sabéis a quién vende, no sabéis en qué condiciones y a veces las ventas no aumentan y no sabemos por qué, porque no tenemos una relación fluida con el distribuidor, pero es simplemente porque vuestro producto no le interesa tanto porque tiene otro que le da más margen o porque no está haciendo el esfuerzo comercial para aumentar esas ventas. Y aquí, entonces, lo que os comentaba, quizás la estrategia correcta puede ser de tener un agente comercial que en complemento puede realizar
el labor de prospección apoyando el distribuidor, trayéndole clientes. Y luego el distribuidor os soluciona los problemas de logística y también de tener el volumen necesario para mandar producto sin que los costes de transporte sean un freno al desarrollo, ¿no? Y Francia, entendemos nosotros que puede haber una pequeña diferencia de precio que os permita pues, tener estas figuras intermediarias y aún así triunfar en el país. El problema del agente comercial, lo que os he comentado era todo muy positivo, pero hay un problema principal que es encontrarlo, ¿no? Y encontrar un agente que sea válido. Porque es cierto que lo que hemos visto en los últimos años es un poco una pérdida de fuerza de la figura del agente comercial. Es una actividad que está entrando en desuso, sobre todo en algunos sectores. El sector textil, por ejemplo, otro tipo de sectores. Ahora, otros sectores sí que esta figura todavía es muy fuerte. El tema agroalimentario, por ejemplo, para el sector HoReCa, es fundamental, porque si tenemos que visitar a los clientes que son restaurantes, bares o hoteles, pues necesitamos este tipo de ayudas y de apoyo, ¿no? El sector industrial, la figura del agente comercial es muy fuerte, son agentes en general técnicos y también ayuda mucho. ¿Cómo encontrarlos? Pues lo que comentaba, anuncios, porque ahora no se puede ir en las grandes ferias donde se suelen encontrar, pues anuncios a través de algunas federaciones. Os he puesto aquí las más grandes, las dos más grandes, la APAC, que está en Lyon, y la FNAC, que está en París, que son las federaciones nacionales. Y ellos ofrecen pues, servicios de anuncios. Bueno, es una solución. No es la más potente, pero es una solución. Otras opciones, pues las redes sociales. Nosotros hemos visto que los agentes ya se han puesto aquí las pilas, entre comillas, y utilizan bastante las redes sociales y nosotros les encontramos ya esta solución. De todas formas, comentaros de que un agente que no está ya conectado en redes sociales y que no está, entre comillas, digitalizado, va a ser difícil, porque si antes era importante, ahora no es que sea importante, es que es fundamental. Ahora es fundamental. Entonces, importante también que podáis utilizar esta vía para encontrarles, porque significa que la gente luego va a tener pues, los conocimientos para usar esas herramientas para su trabajo. También deciros que nosotros y en colaboración con la Cámara de Sevilla, pues organizamos eventos para encontrar agentes y este tipo de búsquedas la podemos realizar también. El importador distribuidor, pues lo mismo, ofrecemos servicios, pero también deciros que redes sociales y los grandes eventos en Francia, pues es donde lo podéis encontrar más fácilmente, ¿no? Un tema importante también que os quería comentar es fundamental tener una estrategia digital. La estrategia que os estoy planteando ahora es una estrategia como llamada offline, ¿no? Encontrar agentes, desplazarse y demás, pero el online, el digital, era fundamental antes, ahora es imprescindible. Tenéis que tener realmente las herramientas digitales listas para complementar el trabajo offline que estáis realizando. Entonces, significa tener la página en francés, pero no solo traducida, preparada al mercado francés también para posicionarse. Es muy importante esto. Y pues sigo con algunas recomendaciones, esa era una importante, pero también otras, como por ejemplo, pues, ¿cómo llego yo al mercado? Pues que tengo que reflexionar realmente sobre mi estrategia. ¿Voy con marca propia? ¿Voy con marca blanca? Que lo estamos viendo mucho, producto a granel. Primer precio, producto de calidad. Yo mi recomendación es siempre, cuando se puede, apostar por el valor añadido y por el producto, por entrar por calidad de producto, no tanto por precio. Ahora, seamos sinceros, el precio también es un argumento muy importante. Os doy un ejemplo. Durante esta crisis hemos visto en España, pero en Francia también, que la gente ha consumido mucho local, por razones lógicas. Era difícil conseguir productos de otros países, ¿no? Pues hubo un problema en Francia con las fresas. El precio de las fresas se multiplicó por 2. ¿Por qué? Porque las fresas en Francia pues, son más caras. Entonces, venga, al inicio sí, vale, todo bien y genial, vale, vamos a consumir francés. Pero yo os digo que eso ha generado un problema a los consumidores. Entonces, hay algunos productos también donde vemos que España es muy competitiva y también sí que se puede entrar por ahí. Siempre respetando unos mínimos de calidad, que es el caso, yo creo, de los productos españoles en general, que es muy competitivo
y de una calidad bastante buena comparando con otro tipo de producto, ¿no? Y lo cual nos permite pues entrar porque pues el precio pues también importa. Elegir bien el canal de distribución, lo que os comenté antes. Y también, una vez que tengo mis clientes, ¿cómo va a ir el canal de logística? Es importante, Francia es un gran país. Hay que encontrar un punto de logística, hay que organizarse para poder triunfar. Y una vez que hemos entrado, lo que vemos también es que entrar está bien, pero no es suficiente, sobre todo en el tema de la gran superficie. Entran las empresas y están muy contentas porque es muy difícil, ¿no? Pero luego no triunfan porque entrar no es suficiente. Hay que hacer más esfuerzos, hay que promocionarse, hay que tener visibilidad. Entonces, eso también lo tenéis que tener en cuenta. Yo sé que muchas empresas del sector agroalimentario, por ejemplo, quieren absolutamente entrar en la grande superficie o entrar, por ejemplo, en Le Galeries Lafayette, que es el equivalente del Corte Inglés en París, y me dicen, no, Le Galeries Lafayette. Pero Le Galeries Lafayette tiene una tienda gourmet enorme y estar ahí no garantiza que vamos a tener ventas. No es suficiente. Y quizás a veces es peor, porque entramos, no se vende y al rato pues os quitan, ¿no? de sus tiendas. Los documentos en francés, comentaba. La página web en francés. ¿Los franceses hablan español, hablan inglés? Sí, puede ser, pero quieren leer y quieren ver los productos en francés. Y quieren leer los documentos en francés, los catálogos, etcétera, etcétera. Es muy importante. Realmente eso es un esfuerzo que tenéis que realmente integrar. La inversión económica. Francia es un país muy maduro, es un mercado muy interesante, yo creo que os lo subrayé al principio, pero va a necesitar una inversión de vuestra parte, no tengáis la menor duda. Sin esta inversión va a ser difícil que podáis triunfar. ¿Ok? Entonces, realmente tenerlo en vuestra mente para la estrategia comercial. Y eso es todo. Me voy a quedar para el tema de las preguntas ahora, que contestaremos con Christophe. Y bueno, daros las gracias y espero que haya sido interesante para vosotros. Muchas gracias, Sebastián. Le vamos a pasar la palabra también a Rodrigo Saldaña, que nos va a hablar de... Perdona, me había olvidado. Nada, del tema de herramientas. El tema digital, ¿viste? Efectivamente. Bueno, pues muy buenos días a todos. ¿Me escuchan correctamente? ¿Me confirmas, Sonia, por favor? Sí, te escuchamos perfectamente, Rodrigo. Se visualiza la pantalla también, ¿no? Perfectamente. Vale. Bueno, agradecer a la Cámara, por supuesto también agradecer a la Cámara de Sevilla y agradecer a la Cámara Franco-Española la posibilidad de presentarles de forma rápida. Yo creo que en 10 minutos lo voy a conseguir, sobre todo porque prefiero dejar preguntas concretas sobre las fuentes de información y las herramientas que os voy a presentar. Se nos ha pedido que realicemos una reflexión sobre qué herramientas digitales permiten una prospección internacional en el mercado francés. Un aspecto muy importante previo a la elección de las herramientas más convenientes es cuál es la vía de internacionalización. Como bien comentaban durante la exposición mi colega, es muy importante ser conscientes de cómo vamos a abordar el mercado francés sobre la base de las capacidades de nuestra empresa. Bien comercialicemos servicios, obra pública o la venta de productos o suministros. En ese sentido, es muy importante valorar que a la hora de abordar el mercado francés, la fórmula clásica de selección de mercados, de concentración de nuestros esfuerzos en el mercado francés utilizando pues, las fórmulas clásicas de distribución, como bien comentaban, distribuidores, agentes comerciales, son muy importantes y en cierta medida pues aglutinan o dirigen los esfuerzos comerciales de un grueso muy importante de empresas que quieren comercializar productos o servicios en Francia. Pero eso no quita para que haya que encontrar un punto de equilibrio complementario entre otras vías también muy válidas para poder acceder a este mercado desde una españolas sevillanas, como puede ser el comercio electrónico en sus distintas vías, ya sea B2B, business to business, empresa que a través de determinadas plataformas virtuales comercializa, vende sus productos a otros escalones dentro de la distribución, entendido como empresas en Francia, y por qué no también poder llegar directamente al consumidor francés a través de distintas plataformas B2C,
business to consumer, dirigidas específicamente a dar, bueno, un servicio al consumidor francés. Pero sin olvidar tampoco la licitación pública internacional. La licitación pública es importante y en ese sentido Francia es un país que convoca pues, unos volúmenes muy grandes y que no se ven afectados, por lo menos no de forma tan clara, por las crisis, como pueden ser otras vías de compra de clientes privados. Y en ese sentido, todas las vías son válidas, pero también es cierto que las herramientas digitales son específicas. Dependiendo de cuál es la vía de internacionalización, nos apoyaremos en unas fuentes o en otras. En ese sentido, el mercado francés, desde la perspectiva de la información digital, es un mercado muy, muy interesante porque el acceso a las fuentes de alto valor añadido, tanto en idioma español, y no solamente desde una perspectiva de los organismos, dígase Cámara de Comercio de Sevilla o Cámara de Comercio franco-española que apoyan a las empresas españolas para la comercialización de sus productos en Francia, e incluso tampoco desde la perspectiva del ICEX, sino que al ser Francia un mercado tan atractivo para el conjunto de los productores, exportadores, pues eso hace que numerosos homólogos a estas instituciones que he citado anteriormente en distintos países del mundo ofrezcan información accesible a través de Internet de alta calidad. Gobierno norteamericano, gobierno canadiense, gobierno australiano, gobiernos de distintas ubicaciones del mundo, organismos de promoción del comercio internacional centran sus esfuerzos en analizar, en generar inteligencia comercial sobre el mercado francés. De tal forma que vamos a poder obtener información a través de Internet de alta calidad. El problema va a ser eso, lo que ya podéis intuir y lo que ya estáis sufriendo en el mercado francés y en los mercados, normalmente de los mercados de la propia OCDE, la infosicación, un exceso de información que nos obliga a ser muy cuidadoso con nuestras búsquedas de información, con la validación de las fuentes bajo distintos criterios y poder centrar nuestro escaso tiempo en el ámbito de la inteligencia comercial en fuentes prestigiosas. En ese sentido, el componente del Internet invisible, base de datos, incluso algunas de ellas que no aparecen indexadas como los resultados y por lo tanto no aparecen en los resultados de búsqueda de famosos buscadores, dígase Google o cualquier otro tipo de herramientas, esas fuentes de información nos van a aportar un gran valor añadido. Aquí, por ejemplo, tenéis en pantalla una herramienta muy utilizada por todas las empresas exportadoras y que, por supuesto, para analizar el mercado francés en lo que se refiere a la intensidad competitiva de la confluencia de todos los países, todas las empresas competidoras nuestras en el mercado francés, nos puede aportar mucha luz. Luz desde el punto de vista de la selección de un producto a 6, 8, 10 dígitos, en este caso tenéis en pantalla aceite de oliva, 150910, y nos permite saber, pues bueno, que las importaciones francesas representan el 7,2% de las importaciones mundiales de este producto. Nos permite conocer a los principales países proveedores, nuestros países competidores. España es el primer proveedor, seguido de nuestros competidores italianos, tunecinos, portugueses, griegos, marroquíes. Nos permite ver el valor, la cuota de mercado que tienen las empresas españolas y que tienen nuestros competidores en el mercado francés. Nos permite también saber el valor unitario, donde nos podemos llevar pequeñas sorpresas desde el punto de vista de que el valor unitario, la división valor declarado unidad de medida, supone que el precio medio es 3.805, donde vemos que el aceite de oliva español tiene un precio inferior al italiano, incluso al tunecino, al portugués. Bueno, nos llevamos esas circunstancias, esas sorpresas que hay que valorar y que pueden ser objeto de análisis, así como la tasa de crecimiento en los últimos 5 años por valor. Vemos que España pues, tiene una tasa de crecimiento positiva acumulada en los últimos 5 años del 3%. Italia, por el contrario, tiene una tasa de crecimiento negativa, pero vemos competidores fuertes como pueden ser Marruecos con un 31%, Grecia con un 16% de crecimiento acumulado en los últimos 5 años. Podemos también comprobarlo desde el punto de vista de la tasa de crecimiento interanual 2018-2019, donde vemos un descenso en valor de importaciones por parte de Francia, pero vemos curiosamente que Marruecos y Túnez pues tienen unas tasas positivas.
Bueno, ese tipo de reflexiones es muy importante desde la perspectiva de la utilización de herramientas que no son exclusivas para el mercado francés, pero que sin duda alguna nos pueden dar una profundidad y una riqueza de análisis sobre este mercado, pues a considerar. Bien sea a nivel de distancia media de los proveedores internacionales que abastecen de aceite o de cualquier producto al mercado francés, o incluso, ¿por qué no?, la concentración de las importaciones que Francia realiza sobre nuestro propio producto. Esta misma realidad desde la perspectiva de España, realizar un análisis exhaustivo para un producto concreto a 6, 8, 10 dígitos nos permite, por ejemplo, en Francia saber acumulativamente en 2019 ¿cuáles son, por ejemplo, las provincias donde están nuestros principales productores y competidores exportadores, bueno, en este caso comercializadores hacia el mercado francés? En Sevilla, en Lleida, en Granada, en Córdoba, en Navarra, en Jaén, en Valencia, una concentración por valor, por peso o incluso por número de operaciones. ¿Cuántas operaciones en números se están realizando desde determinadas provincias españolas? La realización de un seguimiento anual acumulado o de una labor, de una rutina de inteligencia estadística que se realice mes a mes de nuestros competidores desde una perspectiva provincial, autonómica o nacional puede ser importante para conocer el comportamiento de nuestro producto en el mercado francés. Bueno, otras fuentes de información, pues otras fuentes de información, como veis aquí en pantalla, son pues el ICEX como tal, desde el punto de vista de la posibilidad de acceder a estudios de mercado sobre distintos sectores de actividad en Francia. Francia es un mercado, lógicamente, potenciado por la oficina comercial, por la red de oficinas comerciales económicas de España en el mundo, de tal forma que ya no solamente se analiza la realidad de un producto, el comportamiento de un producto, de un servicio español en el mercado francés, sino que también se facilitan en el apartado direcciones de interés, pues bueno, recursos de información complementaria que nos permiten profundizar a la hora de la realización de un estudio de mercado. Encontrar ese mix entre los apoyos que se consiguen desde la Cámara de Comercio de Sevilla, Cámara Franco-Española, organismos de promoción de España o incluso autonómicos como puede ser Stenda, es un punto muy importante para disponer digitalmente de los componentes de información que nos pueden aportar un valor añadido. Eso sí, sin contentarnos sobre la base de nuestro producto, nuestro servicio, con la información que ofrezcan exclusivamente instituciones españolas o radicadas en España. Es muy importante la diversidad de fuentes de información. La diversidad de fuentes de información nos permite abordar la realidad francesa desde distintos ángulos. El International Trade Administration norteamericano nos permite identificar dentro de los distintos campos, research by industry, by country, la realidad comercial de cualquier tipo de producto o de servicio en el mercado francés. Dentro de los country comercial, bueno, nos permite acceder al apartado de Francia, donde podemos ver, pues, por ejemplo, los leading sectors for US Export and Investment. Nos permite conocer con una fecha de actualización 13 de octubre del 2019 aquellos sectores de actividad que han sido identificados por la Oficina Comercial Norteamericana en Francia y acceder a una información detallada, gratuita, sin ningún tipo de limitación, con independencia de que seamos empresa norteamericana o de cualquier otra parte del mundo, a esos sectores específicos que desde una perspectiva norteamericana, su oficina comercial, se consideran como sectores de oportunidad, ¿de acuerdo? Diversificar ese tipo de información es muy, muy importante. Otro recurso, los holandeses. Los holandeses tienen el CBI holandés, permite acceder a información sobre Europa y, por supuesto, Francia es un mercado prioritario dentro de esta fuente de información para, en el apartado Market Information, obtener inteligencia comercial, información de acceso puramente digital, de forma gratuita, variada, ya no solamente sobre productos, sino también sobre productos agroalimentarios, productos industriales y también servicios. Nos va a permitir, bajo una fuente totalmente fidedigna, es el gobierno holandés, acceder a una información de forma rápida y digital con una alta calidad, ¿de acuerdo? En estos apartados específicos.
Desde una perspectiva de los Estados Unidos tienen el apartado United States Department of Agriculture y concretamente el Servicio Agrícola Exterior de las embajadas norteamericanas. En todos los países del mundo, Francia lógicamente no es una excepción, el 1 de agosto del 2019 en el apartado Retail Foods podemos acceder a un informe realizado por la Embajada Agrícola norteamericana, en este caso en Francia, para conocer con detalle los canales de distribución agroalimentarios en Francia. Esto es extrapolable al conjunto de los países del mundo. Por supuesto, dependiendo de nuestro producto, dependiendo de nuestro servicio, los homólogos a los organismos españoles, dígase cámaras, dígase organismos autonómicos o los homólogos al ICEX, pueden ser muy importantes. Lógicamente, el Export Business France pues, da servicio al sector exportador francés, pero bueno, también dentro de Business France se puede obtener también información interesante sobre el mercado francés. Eso no quita para que podamos apoyarnos también, en el caso de que nuestros productos sean producidos y exportados, pues por ejemplo, por Chile, en los recursos de información gratuitos de ProChile o en los de cualquier otro país que tenga organismos de promoción de comercio exterior. En el caso de que vayamos a apostar por la búsqueda avanzada, tendremos que ser conscientes de que la utilización de buscadores, por ejemplo en Google, nos obliga o nos condiciona unos mejores resultados si somos capaces de utilizar los filtros que nos permiten determinar claramente con palabras exactas, con frases exactas, incluso excluyendo determinadas palabras para que los resultados de la búsqueda sean mucho más filtrados desde un punto de vista de actualización, desde un punto de vista de buscar en dominios.fr, dominios de páginas web, ya sean institucionales o empresariales, exclusivamente bajo dominio francés, o páginas web específicas que puedan ser interesantes desde una perspectiva del mercado francés, ya sea sectorial, temática, etcétera. O incluso determinar dónde vamos a buscar los keywords, las palabras claves que estamos utilizando en el proceso de búsqueda, en el título, en la dirección de la página web, en el contenido. Bueno, restringir los resultados por tipo de archivos, si estamos buscando presentaciones en formato PPT, estudios de mercado en formato PDF, informes de listados de precios en formato Excel. En definitiva, la utilización de palabras claves, bien sea, por supuesto, en francés y también, ¿por qué no?, si queremos rastrear fuentes anglosajonas en inglés, nos va a permitir realizar búsquedas avanzadas con unos estándares de calidad que nos aporten pues, un valor añadido diferencial de acceso a la información disponible a través de Internet. Y muy brevemente, porque es ya la hora, el ámbito del comercio electrónico. Desde la perspectiva del comercio electrónico, una recomendación que os hago es el ICEX y Market Services del ICEX permite acceder a información sobre cómo utilizan las empresas, en este caso españolas, el comercio electrónico en sus distintas variantes B2C, B2B, a la hora de la determinación sectorial, qué herramientas, qué marketplaces sectoriales existen que nos aporten un valor añadido desde una perspectiva sectorial, pero también desde una perspectiva geográfica, pues estudio de mercado sobre el sector del hábitat en el Reino Unido o sobre el sector del mueble, comercio minorista del mueble en Francia. Vamos a determinar nuestro sector de actividad, vamos a seleccionar Francia y vamos a poder acceder a información generada por la Oficina Comercial Española en Francia desde esa perspectiva, desde la perspectiva del comercio electrónico. Vamos a ver también experiencias, buenas prácticas internacionales de empresas productoras y exportadoras de un sector concreto en el mercado francés, donde se determina en el mercado francés cuáles pueden ser las principales plataformas para la comercialización electrónicamente, pues a través de la Redoute, a través, de distintas, de Amazon, por supuesto, también Amazon France, a la hora de la comercialización de los productos de una empresa de un sector concreto en el mercado francés o a nivel internacional. Es más, incluso nos va a permitir identificar, determinadas plataformas, en este caso especializadas en Francia, que permite para determinados sectores de actividad, productores españoles, por supuesto, o de cualquier otra parte del mundo, llegar bajo un enfoque B2C a los mercados internacionales.
Por supuesto, también el ICEX español tiene una iniciativa, bueno, el En Route de la España Porte, donde lo que se permite es un posicionamiento, una visibilidad del producto español en determinados sectores o subproductos dentro de Amazon France, bien sea en huile, vinagre, conserva, bueno, distintos productos donde la oferta exportadora que ya está integrada, que ya está comercializando sus productos en Amazon Francia, lo que permite es tener una mayor visibilidad comercial. Bueno, fomentar como una iniciativa del ICEX el posicionamiento productivo y exportador agroalimentario, en este caso, en este portal. ¿De acuerdo? Bien, y para concluir, con independencia de que luego podéis plantear alguna consulta posterior a nivel de fuentes, el acceso a la compra pública, bueno, excelente mercado, complementario para numerosas empresas productoras y exportadoras españolas, otra forma de llegar, bien sea con suministros, con obra pública o con, sobre todo, servicios. Hay que tener en cuenta que la comercialización a través de del cauce licitación a nivel servicios tiene unos montos en la mayoría de los países del mundo superiores a lo que es la compra por licitación de suministros o de obra pública. Los servicios tienen un mayor volumen. Bueno, es muy importante la determinación y la utilización de herramientas donde podamos crear rutinas de búsqueda. Si os fijáis en esta base de datos de la Unión Europea, permite crear búsquedas sobre la base de nuestro perfil de tal forma que a nuestro correo electrónico nos van a llegar, una vez que determinamos nuestras áreas de interés, temáticas, sectoriales y geográficas, en este caso en Francia, pues licitaciones vinculadas a servicios de red informática en Estrasburgo, en Fleury-de-Lorraine, equipamiento médico, ropa de protección y de seguridad, licitaciones abiertas, licitaciones, bueno, interesantes desde esa perspectiva, desde la perspectiva de poderlo utilizar como una vía complementaria, siempre y cuando no perjudique a nuestra vía principal para la comercialización de nuestros servicios, nuestras obras en el mercado francés. Bueno, estos eran los objetivos breves que se me han puesto como desafío. Por supuesto, esta presentación la tienen ustedes a su disposición pues a través de la Cámara de Comercio de Sevilla, como un granito de arena desde la perspectiva del acceso a la información internacional, en este caso en el mercado francés. Excelentes fuentes de información online a nuestra disposición. Desde una perspectiva francesa tenemos que ser especialmente selectivos de dónde dedicamos nuestro tiempo y sobre todo también nuestro dinero. Existen fuentes de información de pago especializadas en Francia pues para la localización de información, bien sea de información comercial, importadores, distribuidores o de información financiera a nivel internacional. Bueno, quedo a su disposición también a través de LinkedIn, si estiman conveniente, o a través de la Cámara de Comercio a su disposición, pues para poder atender las necesidades que tengan, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Rodrigo. Perfecto. Bien, pues si tienen una pregunta pueden ir indicándola a través del chat, por favor. Sonia, mientras las preguntas llegan, quería hacer hincapié sobre el dinamismo que estamos observando, estamos notando desde todos los grandes actores aquí en Andalucía. La Junta de Andalucía está especialmente movilizada para buscar, para ayudar a las empresas en este periodo de redinamización o reactivación. En la medida de nuestras posibilidades, cada vez que tenemos la oportunidad, estamos en contacto, lógicamente, con las distintas consejerías para ayudar y ver lo que podemos hacer juntos. El gran actor, que es, lógicamente, la Cámara de Sevilla, otras organizaciones, se nota realmente una voluntad de sumar todos juntos para poder pues, salir adelante y de manera coordinada, de manera sin precipitación, pero tampoco sin pausa, ¿no? Y es en esta suma donde pues, estamos realmente deseosos de poder echar una mano a quien nos lo solicite. Abarcamos, como lo comentó Sebastián, un ámbito, un abanico más bien muy amplio, desde muchas pymes,
hasta empresas ya más grandes, más consolidadas, digamos, más multinacionales francesas, pero lo importante no es realmente el tamaño, sino que es la posibilidad de poner alrededor de una mesa gente que pueda sumar. Me refiero, por ejemplo, a entidades como Targobank, un filial española de un gran banco francés que está presente en Sevilla, o unos expertos en la asesoría y la consultoría estratégica, como lo son varios de nuestros socios, como es el caso de Cremades y Calvo Sotelo, como otras entidades que al final lo que buscamos es, lógicamente, poder dar una solución eminentemente práctica a quien pueda tener una necesidad basada en estos 120 años que desde la Cámara de Comercio Franco-Española en Madrid y en sus distintas delegaciones, pues estamos presentes en el mercado español. Y como decía Sebastián, pues el francés es un mercado maduro, un mercado jugoso, un mercado apetitoso, pero hay que saber también entrarles a las demandas. Hemos hablado mucho de venta en la exposición de Sebastián, hemos visto los medios tecnológicos que nos ha enseñado Rodrigo. No olvidemos también que los intercambios es también la compra. Podemos buscar no solamente productos y servicios, sino también tecnología o sumar en alianzas a nivel de innovación, a nivel de tecnología, a nivel de cosas que dos empresas complementarias pueden hacer juntas y sobre todo en estos momentos donde las empresas pues buscan ser más fuerte, sumar, porque 1 más 1 no siempre es 2, puede ser 3, ¿no? Y ahí es donde también podemos lograr identificar empresas del mundo de Francia que puedan aportar algo, un granito de arena a la oferta de servicios de la empresa sevillana, ¿no? No sé si han llegado preguntas, ya me quedo a disposición para responder junto con... Creo que hemos sido súper claros. No hay preguntas, entonces hemos contestado a todas las preguntas en anticipo. De todas formas, si hay dudas o se os surge algo más adelante, no hay ningún problema, lo podéis contactarnos directamente o a través de la Cámara de Sevilla y con mucho gusto os aportaremos la respuesta si la tenemos. De acuerdo, pues nada, muchas gracias a Sebastián, a Rodrigo, por supuesto al señor cónsul y a todos por vuestra participación. Estamos a vuestra disposición y cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós.